en lo que he estado trabajando en los últimos años. Y bueno, el título de este seminario de excitabilidad central y periférica y desde la fisiología de la clínica. Y la verdad es que quiero mostrarles un poquitito las herramientas con las cuales estoy trabajando y cuál es la utilidad de esto, tanto en la parte de entender los mecanismos de enfermedad como describir fenotipos clínicos e incluso mejorar el diagnóstico de ciertas enfermedades. Y la excitabilidad neuronal, por supuesto, es algo bien fundamental y todos lo sabemos porque es una de las tres propiedades fundamentales que tienen las neuronas, ¿no es cierto?, junto con polarización y secreción. Y las bases de esto son los canales iónicos y las aproximaciones que vamos a utilizar acá se van a ir aproximando a eso, a entender qué pasa con los canales iónicos en vivo en pacientes. ¿Y por qué debemos estudiar la excitabilidad del sistema nervioso desde el punto de vista clínico? Básicamente porque las alteraciones de excitabilidad neuronal, tanto hipofunción como hiperfunción, corresponden a un fenómeno primario o secundario en todas las enfermedades neurológicas, por lo tanto es fundamental para nosotros como clínicos. Y segundo, estos generan, ¿no es cierto?, una amplia gama de síntomas positivos de hiperfunción, como por ejemplo convulsiones en la epilepsia, fasciculaciones, ¿no es cierto?, en enfermedades neuromusculares, y también síntomas negativos, como paresia, por ejemplo, en el accidente cerebrovascular, o fatigabilidad en otro tipo de enfermedades también neuromusculares. Por lo tanto, la excitabilidad como tal uno la podría considerar un biomarcador del funcionamiento del sistema nervioso, ¿no es cierto?, tanto central como periférico, que nos puede ayudar a varias cosas. Uno, dilucidar mecanismos fisiopatológicos de enfermedad, también mejorar, ¿no es cierto?, y identificar herramientas diagnósticas, de pronóstico y finalmente también herramientas de desenlace en estudios como clinical trials. Entonces, en el fondo como concepto es muy amplio. Hablemos primero del sistema nervioso periférico y de los estudios de excitabilidad, ¿no es cierto?, axonal periférica. Es importante un poco entender, ¿no es cierto?, y esto que para nosotros es muy lógico y nacimos con esto, el potencial de acción, ¿no es cierto?, como las primeras descripciones por famosos científicos, neurocientíficos, describieron los cambios de conductancia del sodio y el potasio, ¿no es cierto?, pero estas primeras descripciones nunca se imaginaron cómo ocurrían estos cambios de conductancia. Y fue en Chile, ¿no es cierto?, como todos ustedes saben, donde se describió el rol de las proteínas como un elemento fundamental para generar las conductancias de sodio. Y esto, sin duda, generó un gran cambio en la historia de la biofísica y la neurociencia, en términos de que pudimos caracterizar los canales iónicos y entender cuál era la base de la excitabilidad y la propagación de potencial de acción. Cuando vamos a un axón mielínico, periférico sobre todo, ¿no es cierto?, sabemos que el axón no es solamente un cable, sino que existe la vaina de mielina y por lo tanto existen microdominios, los cuales cumplen funcionamientos distintos. Está el nodo, el paranodo, el yuxtaparanodo y el internodo. Y estos dominios, ¿no es cierto?, generan densidades, tienen cierta especificidad desde el punto de vista funcional y tienen una densidad de canales iónicos distinta y subtipos de canales iónicos distintos. En general, en el nodo tenemos canales de sodio, voltaje dependiente en una muy alta concentración, lo que asegura la generación del potencial de acción. También tenemos canales de potasio de cinética lenta, ¿no es cierto? Y en el internodo tenemos canales de potasio de cinética lenta, algunos canales rectificadores, ¿no es cierto?, como el HCl. También tenemos canales LIC, la bomba sodio y potasio de PAC, por supuesto, que nos permite mantener la gradiente general potencial de acción. Y en el paranodo tenemos canales de potasio rápidos. Esta distribución asegura que el potencial de acción se conduzca de forma saltatoria y nos da un factor de seguridad, que cuando existen enfermedades, ¿no es cierto?, en el axón o en la mielina que alteran este factor de seguridad, se va a generar finalmente un bloqueo de conducción y una pérdida de la capacidad de transmitir potenciales de acción. ¿Ok? Entonces, ¿cuál es la importancia clínica de esto? Es que cuando un axón se daña por distintas circunstancias, ¿no es cierto?, puede esto generar dos cosas. Uno, la imposibilidad de mantener, ¿no es cierto?, los trenes de potencial de acción, y eso va a generar los síntomas negativos finalmente al paciente, o la generación de potenciales de acción ectópicos, que es la hiperexcitabilidad del axón. Y esto va a generar síntomas positivos. Entonces tenemos como paresia, ¿no es cierto?, como síntoma negativo, las parestesias clásicas en las polineuropatías como síntomas positivos. Y si ustedes se fijan, por distintos tipos de axones o fibras, ¿no es cierto?, del sistema nervioso periférico, vamos a tener una serie de síntomas negativos y positivos que son las cosas que nuestros pacientes nos cuentan a nosotros y que obviamente la idea es avanzar en cómo caracterizarlo, ¿no es cierto?, y entender cuál es la fisiopatología detrás de esto. Y lo que hacemos usualmente en la clínica es que cuando tenemos un nervio que está alterado, sea por la causa que sea, hacemos estudios electrofisiológicos convencionales que nos permiten definir patrones. Es decir, esto es un axón que conduce bien, hay un patrón axonal con pérdida de axones o un patrón desmielinizante, que está dado básicamente porque hay reducción de la velocidad de conducción o bloqueo de conducción
que es el patrón clásico. El problema de estos estudios convencionales es que de verdad asume desde estos patrones ciertos fenómenos fisiopatológicos en el nervio periférico, ¿ya? Y este es un ejemplo del patrón desmielinizante. No toda disminución de la velocidad de conducción o bloqueo de conducción corresponde realmente a una patología de una desmielinización en el nervio periférico. Y ustedes pueden ver en esta tabla cómo hay distintas causas morfológicas o funcionales que van a generar lentecimiento de la conducción o bloqueo de conducción sin ser necesariamente una desmielinización. Y por lo tanto, estos estudios electrofisiológicos que nosotros utilizamos, que son útiles, no nos permiten explorar, ¿no es cierto?, realmente lo que está ocurriendo con el funcionamiento del axón, y también generan confusión con respecto a extrapolar estos resultados a la fisiopatología real que está ocurriendo en el nervio periférico. Entonces, acá está, para poder solucionar esto y verlo de forma indirecta, existe un protocolo, una técnica, ¿no es cierto?, experimental, que es el estudio de excitabilidad axonal en nervios humanos, ¿ya? Y esta técnica se llama threshold tracking, que básicamente lo que hace es que sigue el umbral, típicamente seteado para generar una respuesta al 40% de la respuesta máxima del potencial de acción motor compuesto o el potencial sensitivo, lo sigue y se aplican distintos protocolos de estimulación. Aumentar la duración del pulso, disminuir, aumentar la intensidad de estimulación, generar estimulaciones subumbrales, ¿no es cierto?, de larga duración, ¿no es cierto?, tanto en corrientes despolarizantes como hipolarizantes, y eso va a generar una serie de curvas, una serie de cambios en el umbral para generar esta respuesta previamente ya determinada. Y estas son las curvas que yo les estoy presentando ahora, que son curvas clásicas de excitabilidad, que nos van a dar distintos índices de excitabilidad con distintos objetivos. Lo primero, clásicamente, es establecer la relación entre la intensidad de corriente y la duración del estímulo. Y eso hay dos variables clásicas en neurofisiología y en biofísica, que es la cronaxis y la reobase, que básicamente habla de funciones del nodo de Rambier y de los canales de sodio voltaje dependiente, ¿ya? Después tenemos una parte de este protocolo que es la curva de recuperación de la excitabilidad, en donde se dan dos estímulos supramáximos que se van separando en el tiempo. Como todos sabemos, si damos dos estímulos supramáximos muy juntos, el segundo estímulo no va a castigar un potencial de acción porque está en el periodo refractario. Y así sucesivamente, si yo voy aumentando el intervalo entre estos dos pulsos, van ocurriendo cambios en la excitabilidad del axón. Inicialmente, si ustedes se fijan, el umbral acá aumenta, este es el periodo refractario relativo. Hay un periodo de supernormalidad en donde el axón se vuelve más hiperexcitable, y después un periodo de subnormalidad, ¿no es cierto?, en donde el axón se vuelve menos excitable. Cada uno de estos cambios de excitabilidad, por lo cual transcurre un nervio periférico, está dado por la activación, ¿no es cierto?, y la cinética distinta de activación de los canales de sodio y potasio voltaje dependiente, ¿ya? En general, este periodo de superexcitabilidad está dado porque se almacena en el yuxtaparanodo corrientes capacitivas que después afectan el nodo. Y el periodo de subnormalidad es porque los canales de potasio de cinética lenta, ¿no es cierto?, se abren y hiperpolarizan, ¿no es cierto?, el axón, el nervio periférico. Este tercer test, por decirlo así, que es el umbral electrotónico, es bien muy interesante porque lo que uno hace es inyectar corriente al axón y inyectar un pulso que es subumbral, o sea, que no genera potencial de acción, pero que es despolarizante, hiperpolarizante, y ver cómo esto cambia el umbral de generación de un potencial de acción. Y esto básicamente lo que hace es, ¿no es cierto?, despolarizar y hiperpolarizar el internodo, por eso es un pulso largo de corriente, y de esa forma a mí me permite ver cómo está funcionando el internodo, tanto los canales de potasio, ¿no es cierto?, como estos canales NSH o IH, como ven acá, que son canales, ¿no es cierto?, que se abren cuando uno hiperpolariza el axón. Y esta es otra curva, que es la correlación entre corriente y umbral, que también tiende a hacer básicamente lo mismo, ver conductancias de potasio, predominantemente, y canales IH, tanto en la dirección de despolarización como hiperpolarización. Todos estos cambios, que yo lo estoy mostrando, se hacen en el axón, en un paciente sentado, humano, ¿no es cierto?, y se pueden extrapolar utilizando un modelo matemático, el modelo de Hugh-Bostock, ¿no es cierto?, del axón humano, y uno puede cuantificar o determinar cómo están cada una de estas conductancias en este modelo, y además evaluar cómo está el sello de la vaina de mielina en estos dos compartimentos, el nodo y el internodo. Entonces, este modelo nos permite, de alguna manera, dar una explicación, ¿no es cierto?, más científica a los cambios que van a tener estas curvas que yo previamente les mencionaba. Y un ejemplo muy clásico es este paper publicado en 2005 en el Annals of Neurology, que fue publicado con solo 4 pacientes, lo cual es bastante sorprendente, ¿no es cierto?, un journal de alto impacto. Y acá lo que se hizo un estudio de excitabilidad axonal de axón motor,
en 4 pacientes que sufrieron intoxicación al comer pez globo, ¿ya? Y como todos sabemos, el pez globo, ¿no es cierto?, tiene tetrodotoxina. ¿Y qué es lo que se observó? Que los pacientes, ¿no es cierto?, tenían unas curvas de excitabilidad completamente distintas a los sujetos controles, eso es lo primero. Y segundo, que al hacer un modelamiento matemático de esto, todas las discrepancias entre el grupo control y los pacientes estaban dadas por una reducción en un 200% de la conductancia del canal de sodio y voltaje dependiente. Obviamente esto no es sorprendente para nosotros sabemos que la tetrodotoxina, ¿no es cierto?, es un inhibidor del canal de sodio y voltaje dependiente, pero es un buen ejemplo de cómo funciona esta técnica y cómo permite, ¿no es cierto?, de forma indirecta evaluar las propiedades biofísicas del axón humano sin hacer voltage, clamp u otras técnicas que son más invasivas, por supuesto. Y es así como se han aplicado estas técnicas de excitabilidad a muchas enfermedades neuromusculares. Ustedes pueden ver aquí la lista, y cómo cada una de estas enfermedades tienen patrones de excitabilidad distintos, ¿ya? Que les permite un poco diferenciar, y eso da cuenta de fenómenos fisiopatológicos distintos. Déjenme mostrarles algunos ejemplos con respecto a eso. Este es un estudio bien interesante en donde se hizo estudio de excitabilidad axonal en pacientes con diabetes tipo 2, ¿ya? Sabemos que la diabetes sin duda es una pandemia, uno podría decir, y la neuropatía diabética es la principal causa de neuropatía adquirida a nivel mundial, con mucha morbilidad. ¿Y qué se hizo en este estudio? Se hizo algo muy interesante. Se clasificaron los pacientes en distintos estadios de neuropatía, ¿ya? Tenemos sujetos controles, ¿no es cierto?, como HC, tenemos G0, que es un sujeto con diabetes, pero que no tiene ninguna evidencia ni electrofisiológica ni clínica de neuropatía diabética, y después tenemos estadios G1, G2, G3, ¿no es cierto?, que son pacientes con neuropatía diabética en distintos estadios de severidad. Y lo interesante de este estudio, si ustedes se fijan, ¿no es cierto?, sobre todo en los gráficos, es cómo de estadios G0, es decir, pacientes que no tienen, ¿no es cierto?, síntomas ni exámenes electrofisiológicos compatibles con neuropatía diabética, ya el nervio periférico de estos pacientes presenta una disfunción en su funcionamiento y alteración en las variables de excitabilidad axonal, lo cual antecede de manera muy significativa al cambio, por ejemplo, en la latencia, como pueden ver acá, que es la variable electrofisiológica que yo utilizo en la clínica cuando me llega un paciente y yo le tengo que hacer una electromiografía para diagnosticar la neuropatía diabética. Lo cual apunta primero a la sensibilidad de esta técnica en términos de detectar cambios precoces y la potencial utilidad para definir su grupo de pacientes que pueden ser vulnerables y aplicar, obviamente, terapias más agresivas. Este es otro estudio en donde se estudiaron otras enfermedades, que es el Guillain-Barré. Y este estudio también es muy interesante porque el Guillain-Barré es una enfermedad, es una tetraparesia flácida aguda, ¿ok? Pero hay un subgrupo de pacientes que pueden tener tetraparesia flácida aguda y no hacer un curso monofásico, como ustedes pueden ver acá en la curva. AIDP es lo mismo que Guillain-Barré, ¿ok? Hay algunos pacientes que después de un curso monofásico entran en un estadio de fluctuación y hacen la forma crónica de Guillain-Barré, que se llama CIDP, que es una polirradículo neuropatía inflamatoria crónica, ¿ok? ¿Qué se hizo en este estudio? En las primeras 4 semanas de enfermedad, cuando todos se veían como Guillain-Barré, se le hizo un estudio de excitabilidad axón-motor y se compararon, y si los pacientes siguieron a largo plazo, siguieron por un año. Y después un grupo de estos tuvieron un curso monofásico, pero otros desarrollaron CIDP de forma aguda. ¿Y qué es lo que ustedes pueden ver acá en las curvas de excitabilidad? Cómo se separan los grupos. Es decir, en un periodo precoz de enfermedad, ustedes pueden ver que los pacientes con Guillain-Barré versus CIDP tienen curvas de excitabilidad distintas, ¿ya? Tanto la curva de recuperación de la excitabilidad como el umbral electrotónico. Lo cual es muy, muy interesante porque de alguna manera predice en un momento en donde la clínica no es capaz de predecirnos qué pacientes, ¿no es cierto?, van a ser una enfermedad crónica y se podrían eventualmente ver beneficiados también de un tratamiento precoz. Ustedes se fijan acá cómo las curvas, ¿no es cierto?, o los puntos de estos pacientes se separan completamente en esta nube de puntos. Y acá llegamos a la ELA, que es la enfermedad la que yo me dedico más tiempo en términos de investigación y también de atención clínica, en donde ustedes pueden ver que también hay diferencias en las curvas de excitabilidad. Lo primero que está muy descrito es que hay un aumento de la constante de tiempo, lo que tiene que ver con un aumento de las conductancias de sodio a nivel nodal, y también hay un cambio en el umbral electrotónico en las corrientes despolarizantes, lo que tiene que ver con la disminución de los canales de potasio, ¿ya? Esto es interesante porque a medida que los pacientes con ELA pasan de estadios más avanzados y son más severos, como A, B, C, las conductancias en los canales de potasio se van alterando de manera más significativa. Por lo tanto, existe mayor corriente de sodio, menor corriente de potasio, lo que en suma habla de un axón muy excitable o hiperexcitable. Y de alguna manera puede, ¿no es cierto?, explicarnos
el fenotipo clínico de estos pacientes, que es la excesiva presencia de fasciculaciones. Ustedes pueden ver acá cómo, ¿no es cierto?, la lengua como que tirita o se mueve, y eso es porque los axones motores, en este caso del músculo del nervio el hipogloso, están descargando ectópicamente. Y nosotros estamos viendo, ¿no es cierto?, en la curva de excitabilidad, la explicación por qué se genera esta descarga ectópica y estos cambios de excitabilidad. Y es interesante porque estos cambios de excitabilidad además tendrían una trascendencia en términos de pronóstico. Ustedes pueden ver acá cómo los pacientes que tienen una constante de tiempo más prolongada tienen también una sobrevida menor. O sea, entre más hiperexcitable es el axón periférico, ¿no es cierto?, el paciente con ELA, al parecer, peor sobrevida tiene. Este es un estudio muy interesante en el cual se publicó en el Journal of Physiology el año 2018, en donde acá no hicimos seguimiento del umbral o threshold tracking del 40% del CMAP, sino que se hizo un estudio en unidades motoras únicas. Como los pacientes con ELA tienen pérdida de unidades motoras y existe un alto grado de reinervación, eso hace que la unidad motora crece en tamaño y yo puedo tener unidades motoras, como ustedes ven acá, de hasta 1 milivoltio, que es una respuesta muy grande. Entonces puedo aislarla y hacer este mismo protocolo que yo les comentaba de estudio de excitabilidad axonal, pero solo en una unidad motora única, ¿ok? Básicamente en un axón. Y ustedes pueden ver acá, ¿no es cierto?, que existen significativos cambios en las distintas curvas de excitabilidad que van siendo mucho más severos a medida que yo tengo unidades motoras más enfermas o la severidad de la enfermedad es mayor, ¿no es cierto?, desde rojo, verde y azul, ¿no es cierto?, siendo azul lo más severo. Y estos cambios, además, correlacionan con la fuerza que tiene el paciente y con el estado de discapacidad que tiene. Entonces, entre más discapacidad tiene el paciente, mayor alteración en estos parámetros de excitabilidad se encuentran. Bueno, y en este estudio lo que se hizo es que se hizo este modelamiento matemático para ver cómo poder explicar estos cambios. Y es muy interesante porque el 99.1% de las discrepancias entre las unidades motoras moderadamente afectadas y las unidades motoras controles se pueden explicar por una reducción de todos los canales iónicos. Aquí no hay una alteración de algún canal en especial. Una reducción de todos los canales iónicos explican esta diferencia. Y para explicar las discrepancias cuando hay unidades motoras severamente afectadas, se requiere además el incremento de la salida de corriente debajo del sello de la vaina mielina. Yo le había mostrado acá el modelo Hugh-Bostock, como además hay una conductancia debajo de la vaina de mielina, y como en el fondo sugeriría estos resultados como la pérdida de proteína en esta zona genera el sello, también dan cuenta, ¿no es cierto?, de estos cambios son importantes en generar estos cambios de excitabilidad. Y este estudio, personalmente lo encuentro muy interesante porque finalmente es la primera evidencia experimental en vivo, en pacientes, de algo que ya sabemos y que se sigue replicando en la literatura, en donde sabemos que existe una gran alteración en la protostasis, en la esclerosis lateral amiotrófica, y sabemos también alteración en el transporte vesicular y en el transporte axonal. Por lo tanto, no es sorprendente si uno lo compara con la evidencia experimental que tenemos desde los modelos murinos, pero es otra cosa poder demostrarlo en pacientes con la enfermedad. Este otro estudio, el cual fue publicado en Clinical Neurophysiology, que es otra utilidad de estas técnicas de excitabilidad axonal. Acá lo que quisimos era estudiar un subgrupo de pacientes con ELA. Un 30%, 25% de los pacientes con ELA tienen alguna queja que es sensitiva. A pesar de ser una enfermedad motora, tienen alguna queja sensitiva. Y lo que hicimos acá es evaluar el axón sensitivo, ya no el axón motor, y comparar sujetos que tenían síntomas sensitivos versus no sensitivos y sujetos controles. Y bueno, a sorpresa de nosotros encontramos que no habían cambios, no habían diferencias en los patrones de excitabilidad, a diferencia de las grandes alteraciones que existen en el axón motor. Y la explicación que le dimos a esto es básicamente que lo más probable es que los fenómenos fisiopatológicos primero sean distintos entre la afectación motora y sensitiva, uno, y lo otro es que los cambios sensitivos que presentan algún grupo de pacientes puede estar dado más por una neuronopatía sensitiva, o sea, por una pérdida de las neuronas sensitivas a nivel del ganglio de la raíz dorsal, que por una disfunción axonal propiamente tal. Y es por eso que no lo pudimos encontrar en este estudio. En este estudio, además, sacamos editorial, porque si bien es un estudio negativo, ahí uno se da cuenta como los estudios negativos igual son importantes para poder entender las enfermedades y los fenotipos clínicos de nuestros pacientes. Esto tiene cierta utilidad translacional, esto se puede hacer en ratones. Este fue un estudio que también fue publicado en 2018, en el cual seteamos la técnica y el modelo matemático para los axones motores y sensitivos de ratones. Y ustedes pueden ver acá como es un sistema más o menos sencillo, hay una cámara de anestesia, se estimula el nervio de la cola,
a través de una estimulación catódica, el ánodo se pone más proximal y a través de agujas, ¿no es cierto?, se registra el potencial sensitivo y motor, ¿ya? Se generan las mismas curvas que obtenemos en el ser humano, con ciertas diferencias en términos de las corrientes, no somos iguales, y eso es algo que es muy claro, pero sin duda tiene la posibilidad esto de generar un fenómeno, una traslación, y además hacer estudio de modelo y seguirlo en el tiempo, porque en el fondo esto es, no es invasivo y no es necesario sacrificar al animal para ver el estado de excitabilidad del axón en distintos tiempos de la enfermedad o del modelo. Eso es lo que quería contarles sobre estudios de excitabilidad de nervio periférico. No sé si pasemos la pausa acá, porque el resto nos vamos a mover, en los próximos 15 minutos nos vamos a mover al sistema nervioso central y al sistema motor. José Manuel, solo un comentario. Encuentro súper interesante, soy Jimena, súper interesante todo lo que has mostrado y no sé si hay algún otro ejemplo de otras enfermedades motoras en las cuales en realidad no se sabe mucho por qué está ocurriendo el cambio, y no se sabe nada acerca de los canales, como por ejemplo las paraparesias espásticas, que no, o sea, se sabe que hay neurodegeneración, pero realmente no se sabe muy bien por qué ocurre esa neurodegeneración. Más allá que los genes involucrados, que son más bien centrales, ¿no? Exacto. Mira, en paraparesia espástica no sé si se ha estudiado porque en el fondo es spastina y la degeneración es de la vía córtico-espinal. Y aquí estamos hablando del sistema periférico. Sí, ya. Pero sin duda también hay reducción de esas proteínas en todo el sistema. O sea, entonces, eso es una pregunta interesante. Desconozco si hay un estudio específico en paraparesia espástica, pero hay que entender además que los cambios que uno ve no necesariamente son primarios. Aquí voy yo. Si tengo un paciente con paraparesia, se va a generar paresia. Y obviamente la excitabilidad del axón periférico también se va a alterar. Entonces, esos cambios que pueden ser de repente cambios quizás adaptativos, también son interesantes de estudiarlos, porque quizás podrían estar, no sé, disminuyendo los fenómenos o impidiendo los fenómenos de rehabilitación, por ejemplo, o plasticidad, etcétera. Claro, o tratando de mejorar esos aspectos se podría llegar a tener una vida un poquitito mejor nomás, o sea, fenotípicamente, no necesariamente que estés controlando la enfermedad misma, pero al menos darle una mejor sobrevida, una mejor... es correcto. En lo que sí se ha hecho harto son en las canalopatías que generan epilepsia, y hay varios reviews bien interesantes, canalopatías que generan miotonía, que son estas incapacidades de relajar los músculos, y hay buen correlato entre las alteraciones en las conductancias de cloro, de cloruro, ¿no es cierto?, o de sodio con los patrones que yo les estoy mostrando. ¿Ya? Es altamente complejo, o sea, para poder explicar esto con bien detalle, y ahí quizás me van a disculpar, se requiere como mucho tiempo. O sea, yo después de como 2 años trabajando en esto, todavía siempre tengo preguntas, porque son, en el fondo, los cambios no son únicos. Cuando hay una alteración en la conductancia del sodio, se altera en todo. Entonces, y la interpretación de esto no es fácil. No se entiende. Ok, gracias. Hay una pregunta de Pedro, si te quieres... Sí, gracias. Oye, una pregunta de ignorancia más bien, porque en los estudios en humano tú hablas de la conducción de un axón en general, pero ¿puedes explicar exactamente cómo se hace esto? Porque aislar un axón de un nervio a mí no me queda, entiendo que debe ser algo complicado. ¿Cómo se hace exactamente? Sí, no es un axón, depende de la técnica. La técnica convencional lo que hace es que sigue el umbral al 40% del CMAP, de la respuesta motora máxima. Entonces, esos axones, que pueden ser más de uno. Pero entonces es un nervio lo que se mide. Es un nervio. Ok. ¿Y cómo? Un nervio. Ya. ¿Y en un nervio pueden efectivamente entonces verificar estos parámetros que
que parecen hacer referencia más bien a un axón único. Sí. Entonces, el promedio de axones, más bien. El promedio de axones que se ubica en una parte de la curva estímulo-respuesta. Okay. Va a ser una curva de estímulo-respuesta, va a tener axones muy pequeños abajo, de umbral muy bajo, sí. y después axones de umbral muy alto. ¿Ok? Lo que se hace la técnica convencional es que se hace el 40%, la mitad justo de esa curva. Y en general uno tendría que asumir que hay una población de axones que se ubica en esa parte de la curva de estímulo-respuesta que tiene un comportamiento biofísico más o menos similar. Oh, okay. Esa es la estrategia convencional. Ahora, en el paper que yo le mostré al final, como yo les comentaba, los pacientes pierden muchas unidades motoras, ahí es un axón único, porque es una unidad motora única muy grande y yo puedo verla sin ruido de otras unidades, la aíslo. Chuta, Está grande porque hubo muchos fenómenos de reinervación. Entonces, muy, muy interesante porque finalmente es la motoneurona que resistió, lo que también hay un sesgo, porque no es necesariamente la motoneurona más enferma. Claro, exacto. Pero es lo que uno puede estudiar utilizando esta técnica. Entonces, lo típico es como motoneuronas que se encuentran en el rango del 40% de la curva de estímulo-respuesta, y si tengo una enfermedad en donde yo perdí muchas motoneuronas, soy capaz de hacer estímulo unidades únicas, finalmente. Registro en unidades únicas. Okay. Todo esto con electrodos de superficie. Claro, no, por eso me preguntaba cómo accedía. El salto, exactamente. Claro, genial. Ahora entendí. Gracias. No, gracias. Hay una pregunta de Gonzalo Olivares. Gracias, José Manuel. Oye, mi pregunta tenía que ver con esa evidencia que mostraste de esta disminución de la expresión de todos los canales iónicos. Si se saben si los mecanismos involucrados como para hacer algo tan radical, o tiene más que ver con la desaparición de las poblaciones neuronales y por tanto tienes menos masa en la cual existen estos receptores. O sea, tiene que ver con, a ver, los mecanismos moleculares, de verdad que no es explorado con esta técnica, no es explorado en este estudio. En este estudio vimos pacientes, y la interpretación de los cambios de excitabilidad de esas unidades motoras únicas, que uno podría hacer unidades motoras residuales, es que están funcionando con una expresión reducida de todos los canales iónicos. Eso nos dice el modelo matemático. ¿Ok? La interpretación puede ser múltiple. Pueden ser, como yo les decía, de que se sintetizan menos por alteración protostática a nivel central del soma, hay un problema de transporte, o finalmente también puede ser un fenómeno adaptativo de la célula que, como tiene que crecer y tiene que dar cuenta de reinervar muchas fibras musculares, en el fondo si distribuye la misma cantidad de canales, pero necesita aumentar su funcionamiento, no le da al sistema finalmente. Las interpretaciones realmente son múltiples, pero existe evidencia experimental a nivel murino de que obviamente existe alteración del transporte, existe alteración protostática, de la protostasia, entonces uno lo podría explicar por ahí. Ahora, nosotros no lo exploramos en este estudio, es más bien el fenómeno descriptivo, y obviamente la interpretación depende del modelo, finalmente, en este caso. Eso tiene más que ver con una abundancia de los canales que expresión propiamente tal, como la observación. Cuando dice expresiones, quizás es un error en términos de palabra. Es conductancia, en verdad. Es conductancia. Hay reducción en la conductancia de todos los canales. Pues quizás los canales están iguales en términos de número, pero si finalmente quizás hay mecanismos de modulación de conductancia que alteran todos los canales. Ahora, lo que sugiere que esto no es así es que se altera el sello de la vaina de mielina en las unidades muy afectadas. Y ese sello está dado por proteínas como contactina 1 y neurofacina, que son proteínas que no son canales iónicos. Son proteínas de membrana. Perfecto, gracias. Y hay una pregunta de Paul Delano. Oye, José Manuel, ¿me escuchas? Sí, te escucho, Paul. Oye, yo estaba pensando, tratando de entender un poco lo que tú mostrabas, un poco lo que te preguntó Pedro. En el fondo esto lo estás haciendo con la electromiografía, con electrodos de superficie o invasivo, ¿da lo mismo? Superficie. Superficie. Y sincronizas con pulsos eléctricos para obtener como un potencial de acción compuesto. Exacto. Ya, bueno, es que justamente, bueno, en el sistema auditivo, tú sabes que, bueno, la electrofisiología auditiva la hacemos nosotros, pero tenemos señales también muy similares del nervio auditivo.
porque nosotros no sincronizamos con pulsos eléctricos, sincronizamos con clics, pero desde el punto de vista conceptual es más o menos lo mismo. Y se sincronizan todas las fibras casi instantáneamente con este estímulo de pulso cuadrado. Y uno puede medir un potencial de acción compuesto y hacerle una curva de entrada-salida, todo lo que tú dijiste. Entonces estaba pensando si de repente podíamos, yo ni primera vez que veo esto, no sé si podíamos tratar de trasladar tus métodos a una electrococleografía, que es el método clínico que se usa para medir el nervio auditivo. Y obviamente podemos, tengo un montón de registros, podemos empezar a verlo, qué sé yo, no sé qué opinas tú de eso. Sí, sin duda. Hay algunas cosas que son más factibles que otras por el tipo de estímulo. Por ejemplo, quizás uno podría alterar la intensidad del estímulo y la duración del estímulo. Y uno podría ver una curva, por ejemplo, de estímulo-respuesta, y quizás incluso ver una curva de recuperación de la excitabilidad de ese nervio. Pero, por ejemplo, el umbral electrotónico me hace difícil ver cómo podemos despolarizar o hiperpolarizar un nervio con un estímulo acústico. Pero sin duda que se pueden hacer o medir algunas de estas variables en cualquier nervio. Bueno, hay hartos trucos acústicos, la intensidad ciertamente se puede controlar, sí o sí. Sí. Ahora, lo otro, lo que uno usa habitualmente para hacer cosas como un poco inhibitorias, es usar altas tasas de estimulación que finalmente generan una respuesta media inhibitoria en el nervio por un fenómeno como de depresión. O sea, hay trucos técnicos que finalmente pueden potencialmente, no sé si ser exactos a los motores, pero yo creo que podemos remediarlo. Yo creo Vamos a conversar después y te voy a mostrar unos registros. Dale, y ahí yo te mando un paper también que se acaba de salir de consenso de cómo hacer esto. Buenísimo. Y ahí hay una pregunta de Gonzalo. José Manuel, una de las cosas que más me llamó la atención es esta posibilidad de entender los cambios de excitabilidad como un prodromo de muchas de las patologías que mostraste. ¿Tú sabes qué cosas de esas están avanzando como para, o que ya están funcionando, estudios? Lamentablemente, todo esto no se ha trasladado a la actividad clínica. Eso, porque hay cierta complejidad. Si bien los equipos no son tan complejos, no es tan caro como otras cosas, la verdad es que no se utiliza en la práctica clínica. Y para utilizarlo lo que habría que hacer es que meter como un software de esto, como simplificado probablemente, en un equipo de electromiografía convencional, que es el que yo ocupo en las clínicas, en el hospital, para poder hacer y medir probablemente no las 40 o 50 variables que uno tiene con esta técnica, sino que medir 2 o 3 que son fundamentales para describir fenotipos. Entonces, y hacer un protocolo abreviado. Eso no se ha hecho. Eso es algo que no está disponible a la fecha. Sigue siendo algo de los laboratorios de neurofisiología más experimental, uno podría decir. Pero sin duda hay que avanzar en eso. Hay que avanzar en validación de muchos de estos estudios y hay que avanzar en cómo ocuparlo realmente esta información en la práctica. Súper. ¿Te parece? ¿Continuamos con la segunda parte? Dale, sí. Ya. A ver. Hoy mientras el chat lo ocupamos para levantar la mano de alguna forma, virtual. Entonces, si tienen preguntas, las pueden ir agregando en el chat. Ya. Seguimos entonces. Y ahora nos vamos a cambiar un poquito de sistema y quiero contarles sobre el sistema y las técnicas para estudiar esto en el sistema nervioso central y sobre todo en el sistema motor, específicamente el córtex motor y la vía córtico-espinal. Todos sabemos muy bien la organización del córtex motor, donde se ubica, ¿no es cierto?, y la importancia de la vía córtico-espinal y su anatomía. Pero me quiero enfocar un poco en esto porque es una estructura del sistema nervioso central que es relativamente nueva, ¿ya? Y obviamente es muy, muy característica en nosotros los primates y sobre todo desarrollada en el ser humano. Y este gráfico, esta figura es muy, muy interesante porque finalmente, si se fijan, compara rata, ¿no es cierto?, distintos tipos de monos y el ser humano, y ustedes pueden ver cómo a medida que va aumentando el índice de destreza manual, se va desarrollando de manera significativa en la vía córtico-espinal, como ustedes pueden ver tanto en número como en la complejidad en términos de los circuitos. En el alrededor, si se fijan, la ubicación en las columnas posteriores, donde hay funcionamiento sensitivo en el ser humano,
Y la comunicación entre la vía corticoespinal y la motoneurona alfa ocurre a través de una interneurona, no es directa, pero a medida que fue evolucionando, ¿no es cierto?, en los primates y finalmente en el ser humano, la mayoría de las conexiones córtico-motoneuronales de músculos que hacen actividad manual fina son directas. Y esto tiene trascendencia en términos de que si queremos estudiar una enfermedad del sistema motor o de la vía corticoespinal, no es sencillo estudiarla en modelos de enfermedad como murino, porque sin duda la circuitería del sistema motor es completamente distinta y por lo tanto los mecanismos fisiopatológicos de degeneración también son distintos. ¿Cómo estudiar la neurofisiología de la vía corticoespinal? Bueno, uno se puede imaginar que básicamente lo que yo necesito es lograr estimular, ¿no es cierto?, la corteza motora y generar, ¿no es cierto?, y registrar potenciales de acción en alguna parte de estas vías o en el efector, que en este caso sería el músculo. Y eso se puede hacer, se puede estimular, ¿no es cierto?, la corteza motora eléctricamente y registrar en la médula espinal el potencial de acción que se llama onda D, ¿no es cierto?, y también registrar un potencial evocado motor de un músculo, ¿ya? Porque si yo estimulo eléctricamente el área motora, en el músculo del cuerpo, en el cuerpo contralateral va a haber una contracción muscular que yo puedo registrar con electromiografía de superficie, ¿ok? Y esto fue descrito inicialmente por Penfield, ¿no es cierto?, que es la estimulación eléctrica. El problema de esta técnica es que básicamente yo necesito tener el cráneo abierto y estimular directamente en la corteza con una estimulación monopolar, ¿ya? Y obviamente el paciente, para tener el cráneo abierto, la mayoría de los pacientes tienen que estar durmiendo, por lo tanto no es aplicable al estudio, ¿no es cierto?, no invasivo que queremos realizar en el laboratorio. Fue Merton y Morton, el 82, que escribió que uno podía estimular eléctricamente desde la corteza, o sea, desde la superficie, en el fondo de la cabeza, también genera respuestas motoras. Pero eso tiene otro problema, que esto es muy doloroso, por lo tanto no es aplicable también como técnica. Y fue posterior, en el año 85, donde se desarrolló una nueva técnica que permite estimular la corteza motora y hacer estudios en cerebro humano. Y esta es la estimulación magnética transcranial. Esta técnica fue desarrollada por Barker en 1985, ustedes pueden ver la foto ahí, y corresponde a un método no invasivo, indoloro, que es capaz de estimular la corteza motora humana. Y utiliza un principio de inducción electromagnética para activar, ¿no es cierto?, las neuronas corticales que se ubican bajo el área donde está el coil, que es lo que estimula básicamente, como ustedes pueden ver en la foto. Entonces, este es el principio fundamental. Si yo pongo este coil, ¿no es cierto?, va a generar un mecanismo, va a generar una corriente, ¿no es cierto?, electromagnética, un pulso electromagnético, ¿no es cierto?, que va a generar corriente en la corteza, se va a despolarizar las neuronas, ¿no es cierto?, y va a generar un potencial de acción que va a bajar por toda la vía corticoespinal y yo puedo registrarlo en el potencial evocado motor. Existen distintas técnicas desde esa fecha, hasta ahora sin duda ha habido un boom en el desarrollo de esta técnica y existen distintas formas de hacer estimulación magnética transcranial. Y acá están las 4 principales. Yo puedo generar un pulso único, ¿no es cierto?, y estudiar toda esta vía registrando un potencial evocado motor. Está la técnica de estimulación de pulsos pareados, que permite básicamente estudiar los circuitos intracorticales. Está la estimulación magnética repetitiva, que se utiliza para evaluar algunos circuitos y evaluar plasticidad, pero también se utiliza como en la terapia, como terapéutica para depresión, enfermedad, dolor crónico, Parkinson, etc. Y también hay algunas técnicas que son de estimulación magnética transcranial dirigida por resonancia, que es un TMS navegado, que se utiliza muchas veces como planificación preoperatoria en la resección de tumores, pero también se puede utilizar mucho en investigación, porque en el fondo al tener la resonancia, yo puedo saber muy bien dónde estimulo y después hacer y inhibir o activar distintas zonas del cerebro. Yo les voy a hablar un poco sobre todo sobre la estimulación magnética de pulsos pareados, que es la técnica que permite hacer estudios de excitabilidad cortical. Y esta técnica evalúa la excitabilidad cortical evaluando como un estímulo condicionante, modula el efecto de un segundo estímulo test, ¿ok? Y esto permite explorar los circuitos intracorticales, tanto excitatorios como inhibitorios, utilizando el sistema motor como output de estos circuitos, ¿ya? Y básicamente este es el mejor ejemplo. Si yo doy un estímulo único simple, voy a generar una respuesta motora de determinada amplitud, pero si yo a ese estímulo test le antecebo un estímulo condicionante, en este caso que es de 0 a 7 milisegundos, miren lo que pasa con la respuesta motora. Esta respuesta motora disminuye significativamente, ¿ya? Y si la distancia entre estos dos estímulos en intervalo es mayor de 7 milisegundos, ocurre lo contrario, se facilita la respuesta. Y esto está dado porque a distintos estímulos o intervalos yo voy a condicionar
o a estimular distintas interneuronas que se ubican en la corteza motora. Y esto ha permitido la caracterización de distintos tiempos de inhibición intracortical o de facilitación intracortical que están dados básicamente, preferentemente por algunos tipos de receptores glutamatérgicos o GABAérgicos, ¿ya? En general GABA A, esta primera fase de inhibición. Y si uno hace y compara las amplitudes, obtiene este gráfico, ¿no es cierto? Porque cuando uno estimula entre 1 y 7 milisegundos, en general la respuesta disminuye, por lo tanto hay inhibición, y si uno estimula después, hay facilitación. Pero uno también puede seguir, ¿no es cierto?, el umbral, o sea, seguir la corriente que yo necesito para generar una determinada respuesta target. Entonces, si necesito más corriente, es decir, el umbral aumenta, significa que hay un periodo de inhibición, y si el umbral disminuye, significa que hay un periodo de facilitación, ¿ya? Las curvas que yo les voy a presentar están presentadas de esta forma, que es la forma, es un segundo método para evaluar estos circuitos intracorticales. Este primer periodo se llama periodo de inhibición intracortical a corto término, o SICI, ¿ya? Que es el que más hemos estudiado en distintas enfermedades. Entonces, ¿por qué estudiar disfunción cortical en enfermedades neurodegenerativas o en neurología? Y yo creo que esta imagen a la izquierda la gratifica muy bien. Cuando vemos un paciente o el fenotipo clínico, la verdad es lo que estamos viendo es la punta del iceberg, ¿ya? Y debajo de esto existe una serie de cambios, muchos de los cuales ocurrieron mucho antes de iniciar la enfermedad. Entonces, por una parte, tenemos todos los cambios patológicos moleculares, ¿no es cierto?, que se dan en las distintas enfermedades, ¿no es cierto?, neurodegenerativas, y además hay cambios cerebrales y cambios de las redes neuronales. Primero, cambios que pueden ser primarios y segundo, cambios adaptativos a este fenómeno de neurodegeneración que ocurre en el cerebro. Lo interesante es que estos cambios patológicos, como estos cambios en las redes neuronales, van a generar cambios fisiológicos. Son cambios en el metabolismo, que cada vez se está estudiando más, incluso metabolismo sistémico en enfermedades neurodegenerativas, o sea, más allá del sistema nervioso central, cambios autonómicos, cambios en el sueño o cambios también en la excitabilidad de la corteza y sobre todo del córtex motor. Y si ustedes se fijan en el gráfico de la derecha, estos cambios fisiológicos que uno podría decir, como la hiperexcitabilidad del córtex motor, parece ser que anteceden por bastante tiempo los cambios cognitivos o cambios motores que uno ve en las enfermedades neurodegenerativas. Por lo tanto, es muy interesante poder explorar estos cambios corticales como biomarcadores de enfermedad en este grupo de enfermedades. Y por lo tanto, dicho esto, no es sorprendente que todas las enfermedades, o casi todas las enfermedades neurodegenerativas, Alzheimer, ELA, Alzheimer, Parkinson, Huntington, demencia frontotemporal, atrofia multisistémica y parálisis supranuclear progresiva, existen cambios en algunas de estas variables de excitabilidad cortical, ¿ya? Y que dan cuenta de una disfunción cortical, la cual, por supuesto, no es sorprendente. Yo lo que les quiero hablar ahora a continuación es centrarme en la ELA, en la esclerosis lateral amiotrófica, que es la enfermedad de estudio en el laboratorio, y es lo que lo vamos a desarrollar además el proyecto Fondesit regular. Entonces, quiero contarles un poco para los que no saben de esta enfermedad, a qué corresponde. Básicamente, esto es una enfermedad neurodegenerativa que es progresiva, que es fatal y que afecta preferentemente, pero no exclusivamente, a las motoneuronas, tanto superior como inferior, que se ubican en, ¿no es cierto?, en la médula espinal, el tronco encefálico, las inferiores, y en la corteza cerebral, las motoneuronas superiores. Es incurable y la sobrevida media actualmente es de 3 a 5 años. Lo interesante, como yo le mencionaba, igual que todas las enfermedades neurodegenerativas, se estima que al momento del diagnóstico se han perdido alrededor de un 60% de las motoneuronas ya. Por lo tanto, siempre llegamos tarde cuando decimos que clínicamente un paciente tiene ELA. Es una enfermedad altamente heterogénea, o sea, los pacientes son todos distintos. Es mucho más heterogénea, por ejemplo, que la enfermedad de Parkinson, que es bastante homogénea, o el Alzheimer. Y esto se ratifica con dos personajes famosos que han tenido la enfermedad. Uno es Lou Gehrig, ¿no es cierto?, que fue un beisbolista famoso de los años 30, que falleció luego de 3 años de iniciar los síntomas. Y por otro lado tenemos el doctor Stephen Hopkins, ¿no es cierto?, que tuvo una forma de esclerosis lateral amiotrófica por la cual él vivió por muchos años. ¿Cómo hacemos el diagnóstico? Esto es importante porque por la necesidad actual de contar con marcadores de enfermedad. Básicamente, los criterios del Escorial y posteriormente los criterios de Aguayi definieron que necesitamos compromiso motoneural superior y inferior en 3 de 4 segmentos corticales y la progresión de la enfermedad en 6 meses y exclusión de diagnósticos diferenciales. Pero el problema de esto, que es con lo cual nosotros hacemos diagnósticos actualmente, es que genera un gran retraso en establecer el diagnóstico definitivo de la enfermedad, con un tiempo medio de 14 meses. Y eso es muy significativo, porque si un paciente vive 3 años, quiere decir que nos demoramos la mitad de la sobrevida que tiene un paciente en hacer el diagnóstico.
¿Qué genera esto? Genera que excluye a más de un 40% de los pacientes en la inclusión en estudios clínicos, porque al decir que no tiene ELA, finalmente no puedo incluirlo y hay una pérdida de la ventana de oportunidad de intervención terapéutica. Hay un 10% que no es menor de pacientes que fallecen sin cumplir criterios, la ELA vulvar, que es un tipo no cumple casi nunca criterios. Más de un 50% de los pacientes reciben un diagnóstico alternativo, lo cual también es un problema, y hay hasta un 7.3% de error diagnóstico. Por lo tanto, todos estos elementos se los menciono porque ratifican la necesidad de contar con un biomarcador de la enfermedad. Un biomarcador sobre todo de la motoneurona superior, porque para decir ELA necesitamos la combinación de motoneurona superior e inferior. La motoneurona inferior es fácil de evaluar clínicamente y también con la electromiografía, que es un examen convencional que se dispone en todas partes. Pero la motoneurona superior es la difícil de evaluar y es ahí en donde, en el fondo, tanto estudios imaginológicos como funcionales están enfocados en identificar biomarcadores. ¿Y cómo se genera la enfermedad? La verdad que no sabemos. Sabemos que la motoneurona superior y inferior están conectadas, la mayoría por conexiones monosinápticas, ¿no es cierto?, que son glutamatérgicas, pero hay distintas hipótesis como que esta enfermedad se iniciaría en el córtex, generando degeneración secundaria de la motoneurona inferior, que es el dying forward hipótesis, y también otra hipótesis que es el dying back, que desde el músculo del nervio periférico, ¿no es cierto?, existiría un fenómeno retrógrado de neurodegeneración, ¿ya? O, finalmente, una hipótesis en donde ambos ocurrirían de manera sincrónica, ¿no es cierto?, y no coordinada, pero la verdad que son solamente hipótesis, pero quiero ahora centrarme mucho en la hipótesis de la disfunción cortical, porque la verdad es que es innegable que existe un alto grado de disfunción cortical en la ELA y que es altamente probable que tenga el córtex motor y el neocórtex tenga un rol muy importante en la progresión y en el inicio de la enfermedad. Esto por hallazgos clínicos, por ejemplo, el split hand syndrome, que es la típica mano del paciente con ELA, en donde se generan a ciertos músculos de la mano y otros se mantienen preservados, lo cual no puede ser explicado por una degeneración del sistema periférico. La neuropatología también nos da indicio de esto, porque es muy interesante que solo las motoneuronas inferiores que tienen conexiones córtico-motoneuronales directas con la superior degeneran en ELA. Y eso explica por qué los pacientes, ¿no es cierto?, mantienen hasta estadio avanzado de la enfermedad movimientos oculares o control esfinteriano, porque son motoneuronas inferiores que no reciben conexiones directas desde la corteza. Las imágenes también han ayudado porque hay atrofia cortical focal en muchos pacientes y inicial en esta enfermedad, y por otro lado la neurofisiología, que la estimulación magnética transcraniana ha demostrado cambios precoces en este grupo de pacientes. Y esta es la evidencia de la disfunción cortical desde el punto de vista de este estado de hiperexcitabilidad cortical que se ha escrito en la ELA. Este fue uno de los primeros estudios publicados en 2006, en donde se compararon pacientes con ELA de sujetos controles, y ustedes pueden ver cómo este periodo de inhibición intracortical a corto término es menor en los pacientes con ELA, se reduce. Y eso fue interpretado, ¿no es cierto?, como una disminución de interneuronas GABAérgicas en la corteza motora. Y que probablemente esa inhibición de neuronas GABAérgicas favorece, ¿no es cierto?, la descarga potencial de atracción de la neurona piramidal y genera y favorece un fenómeno de excitotoxicidad por glutamato en la motoneurona inferior, sustentando esta hipótesis de dying forward, ¿ya? Este estudio publicado 2 años después es muy interesante porque acá se estudiaron formas familiares, ¿ya? Y como era de esperar, los pacientes con ELA familiar también tenían reducción en este periodo de inhibición intracortical, a diferencia de los pacientes, los sujetos controles, y también pacientes que eran asintomáticos, pero que tenían la mutación, ¿ok? Pero hay un paciente que se siguió por varios años, y ustedes pueden ver acá, este es el psiqui normalizado, cómo se hicieron estudios anuales por 3 años. Hace 3 años ustedes pueden ver cómo este paciente se fue disminuyendo, o fue perdiendo este periodo de inhibición intracortical de forma progresiva, como ya hasta que el 2017 inicia la clínica de la enfermedad de motoneurona. Y esta pérdida del periodo de inhibición intracortical es asimétrico, ¿no es cierto? Es mucho mayor, como ustedes pueden ver acá en el hemisferio, en el córtex derecho, y esto tuvo un correlato clínico, ya que este paciente inicia la clínica en la mano izquierda. Por lo tanto, esta es la primera evidencia de que esta disfunción cortical, tal como le mostraba en el esquema, podría predecir, o preceder más bien, el inicio clínico de la enfermedad, y también es un elemento importante para poder plantear que el neocórtex y el córtex motor tienen un rol importante también en la progresión de la ELA. Nosotros en este estudio lo que hicimos, y yo participé, estudiamos pacientes con ELA juvenil, ¿ya? Profesionales ELA que son más jóvenes de 45 años, y además los comparamos con una enfermedad que se llama atrofia monomiélica, en la cual, ¿no es cierto?, hay ciertas
dificultades diagnósticas, y ustedes pueden ver lo mismo. Los pacientes con ELA juvenil también tienen reducción de los periodos de inhibición intracortical en comparación con los pacientes con atrofia monomiélica y sujetos controles. Ahora, si utilizamos esta evidencia de disfunción cortical o de hiperexcitabilidad cortical como un marcador de disfunción cortical y un marcador de disfunción de la motoneurona superior, es muy interesante que nos permite reclasificar a los pacientes. Y esto 30% de los pacientes y pasan de categoría posible a probable definitiva. Tiene cierto compromiso de motoneurona superior y por lo tanto yo lo reclasifico y cumple ahora los criterios, ¿ya? Por lo tanto es muy importante desde el punto de vista clínico. Este fue un estudio en el cual generamos un índice, no sé si fue publicado en Neurology el año pasado, un índice clínico con distintas variables, tanto clínicas como electrofisiológicas, en donde el psiqui es la más importante, y cuando uno tiene un score, ¿no es cierto?, mayor de 4, es un índice que permite diferenciar muy bien, con un área bajo la curva de 0.84, pacientes con ELA de Mimics, es decir, otras enfermedades que cuando yo las veo, parecen ser esclerosis lateral amiotrófica. Así que esto también es un avance, y en este estudio también tuvimos editorial en el Neurology, porque en el fondo da la dificultad de evaluar la motoneurona inferior en esta enfermedad. Obviamente que es provisorio poder tener herramientas que permitan evaluar cuantitativamente la enfermedad. Y este es un estudio que ha sido recientemente publicado, por eso les puse tantas las letras en ese color, y aquí lo que decidimos fue algo distinto. Hasta la fecha siempre se había evaluado una corteza, ¿ya? Excepto en ese caso que yo les mostré, de ese caso genético. Y aquí dijimos, evaluemos todas las cortezas. Evaluemos la corteza motora de las extremidades superiores y de las extremidades inferiores. O sea, hagamos, en el fondo, TMS de las 4 extremidades. ¿Y esto por qué? Porque estas son las manos de un paciente con ELA. Y cualquiera que ve estas manos se da cuenta de algo muy fundamental de la enfermedad, que esta es una enfermedad simétrica. La mano derecha de este paciente es completamente distinta a la izquierda, y la atrofia es predominantemente en la mano derecha, y es altamente probable que este paciente haya iniciado la debilidad por la mano derecha, lo que habla obviamente que los córtex motores obviamente no son iguales, y esa era la hipótesis que queríamos confirmar. En este estudio se enrolamos más de 150 pacientes en Australia, y los resultados son muy interesantes, porque si ustedes se fijan y estudiamos a todos los pacientes en general, tanto al comparar la corteza afectada o de la extremidad superior afectada versus la no afectada con controles, ambos tienen reducción de este periodo de inhibición intracortical, ¿ok? Pero si solo evaluamos los pacientes que tienen menos de 12 meses de evolución, si se fijan, ya existen diferencias significativas entre el córtex ¿no es cierto?, que da cuenta del funcionamiento de la mano afectada versus la no afectada o la menos afectada, sugiriendo el inicio primero focal de la enfermedad, y que a medida que progresa esto, existe una diseminación de la patología o de la disfunción cortical de un hemisferio a otro, y eso probablemente genera secundariamente la disfunción de la motoneurona inferior. Este estudio también sacamos editorial en el Clinical Neurophysiology, ya dado la gran discusión que existe en la literatura sobre si esta es una enfermedad focal o generalizada, y no es menor esta disquisición, porque sin duda las estrategias terapéuticas son distintas si yo defino que hay un inicio focal a un inicio generalizado. Y estas son las bases para el proyecto Fondesis que planteamos, que básicamente está orientado a estudiar la reserva neuroplástica en los pacientes con ELA, ¿ya? Y evaluar la relación de esta reserva con los hallazgos clínicos y también cambios estructurales y funcionales a nivel de resonancia, de estadios precoces de la enfermedad y cómo estos van cambiando en el tiempo, ¿ya? La hipótesis de nosotros es que los pacientes con ELA, ¿no es cierto?, tienen una asimetría en la reducción, una reducción asimétrica, perdón, en la reserva neuroplástica, y que va a ser mucho mayor esta pérdida de la neuroplasticidad en el hemisferio contralateral al inicio clínico de la enfermedad, y que eso es secundario a este desequilibrio entre el tono inhibitorio y excitatorio, que lo vemos a través de esta técnica de estimulación magnética de pulso variado. Además, creemos que estos cambios, ¿no es cierto?, se van a diseminar a través de los hemisferios y van a correlacionar con los cambios estructurales en imágenes y funcionales en imágenes, y van a cambiar durante la progresión de la enfermedad. Y para evaluar en este caso la plasticidad, vamos a jugar un protocolo PAS, que es un protocolo similar a un LTP, en donde se hace una estimulación periférica del nervio en concomitancia con una estimulación cortical, y eso genera un cambio y una potenciación del potencial evocado motor que perdura en el tiempo, ¿ok? Y la otra técnica que vamos a utilizar es TDCS, que
de técnica de estimulación por corriente, ¿no es cierto?, que también genera cambios plásticos en la corteza motora, y vamos a compararlos esos cambios plásticos entre pacientes y controles en este esquema, ¿no es cierto?, de estudio, que es un estudio longitudinal que pretende evaluar a los pacientes en 3 momentos y hacer todas las evaluaciones que previamente yo ya les había mencionado. Esto nos va a permitir avanzar en la comprensión fisiopatológica, en entender si hay reserva neuroplástica y también dar mayor, entender mecanismos, ¿no es cierto?, centrales, y sin duda con el objetivo de trasladar eso a la clínica, entender los fenotipos clínicos y también la terapéutica, pensando quizás en terapia génica, en terapia celular, focal o orientada a entender qué pacientes tienen reserva. Quizás los pacientes que tienen reserva serían más candidatos a un tipo de tratamiento que otros, y eso es algo que hasta la fecha no se ha caracterizado del todo. Además de lo que yo, de este proyecto probablemente tal y de todo lo que les mostré de técnica de excitabilidad y neurofisiología humana, ¿no es cierto?, la verdad que lo que estamos haciendo en el Oriente, en el Hospital de El Salvador, es tratando de avanzar en otras aristas más. Estamos interesados en varias cosas, no solamente lo que lo había mostrado. Estamos interesados en la caracterización clínica y epidemiológica de enfermedades neurológicas. Tenemos varios proyectos, como el registro de motoneurona. Llegó hace pocas semanas el doctor Daniel Jiménez, que se integra al laboratorio y que está muy interesado en las demencias de inicio precoz. Él hizo un fellowship en UCL, tuvo 3 años estudiando específicamente marcador imaginológico de demencia de inicio precoz, así que eso va a ser muy interesante para el laboratorio. Vamos a tener un proyecto en amiloidosis, para atender también la genética y la clínica de pacientes con amiloidosis. La genética es algo muy poco explorado en Chile y también es algo que estamos trabajando. Vamos a publicar un estudio en una enfermedad que se llama CADASIL, pero estamos trabajando en cómo entender la genética en ELA y también atender la genética en estos pacientes con demencia de inicio precoz. Obviamente los biomarcadores de enfermedad, tanto biológicos, bioquímicos, como neurofisiológicos, con el estudio del fondo irregular que vamos a partir. La validación de todas estas técnicas que yo les estoy mostrando no se han hecho en Chile, o sea, no sabemos si los pacientes con ELA en Chile tienen esta alteración en la excitabilidad cortical, y el plan, sin duda, es realizar esto y tratar de empezar a validar estos índices diagnósticos en distintas cortes de pacientes, Asia, Europa y Sudamérica. Avanzar en marcador imaginológico en enfermedad de Alzheimer y el doctor Rodrigo Fernández, que está terminando su doctorado en ciencias médicas actualmente, pero que lo hizo en glioma, el cual soy codirector de tesis, se va ahora a hacer su postdoc en Estados Unidos y específicamente en estudios de conectividad córtico-subcortical con intraoperatorios con electrodos invasivos, DBS y grillas, así que la idea es reintegrarlo al laboratorio y aprovechar el expertise que va a tener, sobre todo evaluar conectividad córtico-subcortical en movimientos anormales. Todo esto con el objetivo también de realizar en algún momento clinical trials, ¿no es cierto?, de que esto tenga una repercusión en el cuidado y en el diagnóstico de nuestros pacientes y generar la retroalimentación al Departamento de Neurociencia, por supuesto, y a BNI, y que desde ahí también nos permitan, ¿no es cierto?, validar data en pacientes, validar ideas, ¿no es cierto?, de ustedes en pacientes neurológicos, sobre todo neuromusculares, que es el área y neurodegenerativo, que es el área a la cual estamos enfocados. Entonces, algunas reflexiones finales. La verdad que lo que les he mostrado hoy día de estudio de excitabilidad axonal y de nervio periférico y cortical permiten comprender mecanismos de enfermedad de forma no invasiva y en pacientes. La combinación de estudios de conducción nerviosa y excitabilidad axonal permitirían optimizar el diagnóstico diferencial, evaluar respuesta terapéutica y mecanismos de disfunción neural. Todavía está en pañales, todavía está en una etapa de investigación, pero la idea es avanzar a que esto esté integrado en la clínica en algún momento. Y por otro lado, la disfunción en la excitabilidad cortical es un mecanismo, parece ser un mecanismo, ¿no es cierto?, común en múltiples enfermedades neurodegenerativas, y específicamente en la ELA, esta hiperexcitabilidad cortical es un signo precoz de ELA. La cuantificación de esto permite objetivar disfunción cortical en ausencia de compromisos de signos clínicos de compromiso motoneurona superior y acelera eventualmente el diagnóstico. Así que va a ser muy bueno contar con esta técnica en Chile y poder validar estos resultados en corte de pacientes chilenos. Eso es lo que le quería contar por hoy día. Les quería mostrar algunas fotos de donde hice mi postdoctorado, ya hace 2 años que llegué, así que he pasado el tiempo rápidamente. Esta es la Universidad de Sydney, en Sydney, por supuesto. Ahí está el Opera House, el puente, y esta es toda la Universidad de Sydney, y este es el Royal Prince Alfred Hospital en Sydney también, donde estuve trabajando. Y este es el Brain and Mind Center, que yo se lo he mostrado a otros integrantes de BNI, que es un instituto de investigación, obviamente en neurociencia, en neurología, en psiquiatría, en donde existen clínicas
en donde no hay una disociación entre la ciencia básica y la clínica. Existen pisos en donde hay ciencia básica y estudios modelos, células, ratones, moscas, etcétera. Pero existen otros pisos como el que yo trabajaba en donde se atendían pacientes y se utilizaban todas estas herramientas para poder caracterizar mejor el fenotipo de los pacientes. Por lo tanto, yo creo que eso es sin duda lo que deberíamos apuntar como país, en tratar de tener este tipo de institutos en donde los clínicos y los básicos no estén separados ni geográficamente y traten de hacer neurociencia e investigación relacional real. Mi tutor del postdoctorado, el profesor Matthew Kiernan y David Burke, fueron mis dos mentores durante ese periodo.